Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles hoy Gálatas 1, versículo 19. Y bueno, el pasaje dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Hermanos, aquí Pablo se está defendiendo frente a los hermanos de Galacia, que no creían que él predicaba el correcto evangelio y también, por lo tanto, no creían que él era el verdadero apóstol, un verdadero apóstol enviado por Dios para predicar a los gentiles. Y esto es importante para nosotros, hermanos, para entender cuál es el mensaje que tenemos que aceptar, este mensaje que no aceptaron los hermanos de Galacia. Y nosotros tenemos que aprender, viendo lo que ellos hacían, tenemos que aprender cuál era la causa de que les hacía desobedecer a los hermanos de Galacia. Tenemos que aprender de lo que entonces les dice Pablo a ellos, para que nosotros sepamos cómo entonces actuar correctamente, hermanos. Pues hay muchos hermanos y tal vez también nosotros a veces nos encontramos en esos lapsos de tiempo donde podremos estar no aceptando lo que la Biblia nos dice, lo que Pablo nos dice, hermanos. Y por eso tenemos que aceptar y estudiar, pero entendiendo con el corazón lo que dice aquí, por el poder del Espíritu. Y por eso vamos a orar para que Dios nos ilumine. Padre Celestial, gracias por este día. Te pedimos que tú ilumines, Señor, nuestros corazones al entender esta palabra y que se vuelva eficaz, Señor, en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿cuál es la fuente más poderosa del universo? ¿Son los tornados? No, es Dios, la fuente más poderosa del universo, pues Él lo hizo. Él hizo el universo. Él, de su energía grandísima, hizo que existiese el universo, hizo que existiese la luz, hizo que existiese el mundo, todo. Pero si yo te pregunto, ¿y quién es quién es la fuente más poderosa en el universo tuyo, en tu vida cristiana? ¿Cuál es la fuente más poderosa? Vos vas a decir Dios. Espero que sí. Claro que sí. Y es así, hermano. Es Dios aún en nuestra vida cristiana. La fuente más poderosa que nos hace vivir la vida cristiana es Dios. ¿Sabes esto? Pues los de Galacia decían que sí, pero no sabían, pues no estaban teniendo fuerza para vivir bien. No se estaban apropiando de la fuerza de Dios. Ahora bien, la fuente de fuerza más poderosa de la vida cristiana es Dios. Pero cuando esa fuerza se comunica a nosotros, se llama un acto de gracia, por el cual la fuerza de Dios se nos es dada, y eso es gracia. Pues nosotros no merecemos el poder de Dios para vivir la vida cristiana de una manera correcta y santa. No merecemos. Entonces se llama gracia. Y es de gracia. Y todo eso se manifestó en la fuente aquí que hizo posible esto. Es la cruz de Cristo, hermanos. Allí en la cruz de Cristo nosotros morimos al que tenía dominio sobre nosotros para hacer el mal. Era la fuente que nos hacía hacer el mal, la fuente mala. Pero nosotros morimos con Cristo en esa cruz para hacer ahora las cosas de Dios, hermanos. Y el que se sigue apropiando de esa fuente, que es la gracia de Dios aquí en la cruz, que se realizó aquí en la cruz, pero es de Dios, hermanos, pues también Cristo es Dios. El que se sigue apropiando solamente de esa fuente, aceptando que es de gracia que puede tener ese poder de vivir una vida santa, aceptando que es de gracia que Dios le ve justo por la cruz de Cristo, solo esa persona se apropia y vive bien la vida cristiana, hermanos. Pues sin esa fuente poderosa de la gracia de la cruz, no habría ni siquiera una obrita bien direccionada, bien enfocada
hacia el norte espiritual. No habría esa brújula que siempre te apunta al punto exacto donde tienes que ir. No habría, hermanos. Es solo por la gracia de Dios que nosotros podemos hacer algo. De ahí que muchos usan el pasaje, no sé si viene en el contexto, pero lo usan cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo creo que sí, lo aplican bien. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Primero tenemos que buscar al reino de Dios. Tenemos que buscar vivir en ese reino de Dios. ¿Y cómo se lo hace eso? De gracia, viviendo de gracia. Y allí las demás cosas vendrán por añadidura. Tenemos que saber primero poner bien la base, saber cuál es la fuente, para recién después ver el edificio construido, que serán el resultado, que serán las buenas obras que Dios quiere para nosotros. Hermanos, ¿cuál es tu primer pensamiento para hacer cualquier obra? ¿Es tu fuente? Yo soy poderoso, yo puedo hacer las cosas. ¿O es la fuente de la gracia? Dios, yo no puedo por mis obras, solo sé que por tu gracia puedo hacer. Guíame, yo sé que me vas a guiar cuando descanso en que tú me perdonaste todos mis pecados y me das fuerza para vivir la vida cristiana, pues ya me crucificaste contigo en la cruz, y ahora ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí, y así yo puedo vivir la vida cristiana. Y al tener ese pensamiento, hermanos, al vivir así, respirando, asegurando, creyendo, afirmándote en la gracia, como que respirás sabiendo que solo vivís por la cruz de Cristo. Cuando vos haces eso, hermanos, vos tendrás como añadidura, sin lugar a dudas, vas a tener como añadidura las buenas obras, hermanos. Por lo tanto, el primer pensamiento que debes tener al hacer algo es: ¿estoy respirando la gracia? ¿Estoy considerándome así como que me llamo yo Josías, o así como tú te llamas fulano de tal? ¿Estoy considerándome justo delante de Dios? ¿Estoy considerándome estar respirando esa gracia de la cruz? Pues si no, cualquier pensamiento que hagas va a estar errado. Va a estar con un enfoque egocéntrico y no cristocéntrico, hermanos. Y así no estarás dando la gloria a Dios realmente. No estarás dando la gloria al Cordero inmolado, como sí lo vamos a dar por los siglos de los siglos, de una manera perfecta, allá por la eternidad. Hermanos, entonces, mi proposición para ti es que si un día si ahora en este momento, o si mucho momento, tú no tienes este primer pensamiento, si no consideras esta fuente, mi proposición para ti es: vuelve a tener este pensamiento, vuelve a la gracia de Dios, pues esto era lo que le estaba faltando a los hermanos de Galacia. Hermanos, bueno, el texto nos revela, hermanos, que Pablo tiene que dar argumentos para que ellos crean que él predica el verdadero evangelio que ahora ellos están ignorando, y que él predica porque él es un verdadero apóstol que fue encomendado por Dios mismo, hermanos. Y dice el texto, que es en el cual Pablo se está defendiendo y demostrando argumentos, y por medio de su historia, para que ellos vean que su historia coincide, y su historia evidencia que él es y actúa como un verdadero apóstol. Y dice el texto: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces Pablo estaba diciendo que pasados 3 años de su conversión, recién allí él fue a Jerusalén. Él ya estaba sirviendo como apóstol, encima 3 años sin consultar a ningún apóstol. Ya estaba sirviendo, pues el Dios del universo se le reveló a él de gracia para transformarle, de gracia para servirle a él, hermanos, de gracia. Y aquí, hermano, él dice que después de convertirse y después de 3 años de estar sirviendo como apóstol, fui a Jerusalén recién
y vi al apóstol Pablo y al apóstol Pedro y estuve con él no más de 15 días. Y lo dice esto porque bueno, pasó y lo dice para que ellos comprueben que él no estuvo allí por otra causa, sino para ver al hermano en Cristo, para estar hablando sobre las cosas del Evangelio y de muchas otras cosas. Y bueno, para hablar de la obra, del ministerio, también tal vez para tener algunos lazos para luego ir y visitarse y predicar en respectivos ministerios y para tener un buen también reconocimiento entre ellos. Y bueno, y ahora dice que no había ningún otro de los apóstoles, además de Pedro, ¿no? Sino a Jacobo. ¿Y por qué lo dice esto, hermanos? ¿Por qué dice que no vi, pero no vi a ningún otro de los apóstoles? Dice el texto. Como que dijo, solo vi a Pedro. ¿Por qué dice esto? Porque yo pienso que es, bueno, entendiendo bien, pienso que es porque, lo dijo porque así demuestra que él no estuvo buscando un consenso entre los apóstoles para, por ejemplo, todos le voten a él para que sea un verdadero apóstol o para que sea acomodado entre los apóstoles. No, él solo fue y vio al apóstol Pedro y no estuvo más de 15 días, dijo así. Por algo lo dijo. Y también dice que solo vi a Jacobo nomás. Jacobo era un líder de la iglesia. Jacobo aquí lo dice como apóstol, pero sí, era un apóstol enviado por la iglesia, pero no era uno de los 12 apóstoles de Jesús. No era unos apóstoles que vieron a Jesús en vida y resucitado y que fueron apóstoles de uno de los 12, sino que era un apóstol enviado por la iglesia, no por Jesús en sí. Pero igual Pablo lo cita aquí para decir que si vi a otro, vi a Jacobo. Y lo pone también sus nombres, Pedro y Jacobo, para que ellos identifiquen que, miren, los de Galacia, los judaizantes, a ustedes hermanos de Galacia, los judaizantes, miren bien, que están diciendo que yo voy en contra de los apóstoles ahora, que yo cambio el evangelio y que yo solo les robé a ellos la idea y que yo me codié con ellos y esto. Pero mira, no, miren acá. Yo encima tuve poco tiempo con algunos de los apóstoles y con Pedro y Jacobo. Si quieren consultar con ellos, vayan. Ellos no me enseñaron nada nuevo. Pedro y Jacobo. Y ellos son líderes encima. Y ellos me reconocieron como tal, va a decir luego después, cuando fue otra vez en la visita. Pero ahora ya está ahí arreglando el camino. Primero para enfocar que yo no necesité de aprender de ellos. Y yo no quise, por así decirlo, buscar una aprobación, un reconocimiento o robarles un estatus delante de ellos para que todos entonces me reconozcan como apóstol también porque yo estoy con ellos. No, si solo estuvo 15 días, hermanos. Entonces, allí Pablo demuestra todo eso y resumiendo, en primer lugar, para que no sospechen siquiera que buscó la aprobación de un consenso o buscó aprendizaje, para que también sepan los nombres de estas personas que eran grandes en el ministerio. Uno era un líder y el otro era Pedro, y estos como que le dieron el buen visto y ni necesitaron decirle o cuestionarle, sos un apóstol, o no, está más con nosotros y te vamos a ayudar a estudiar. No, estos grandes apóstoles ya le aprobaron, como luego va a decir, pero ahora está ahí arreglando el camino. Hermano, entonces, Pablo dice todo esto por esto. Pero está contando su historia. No olvidemos esto. Esto pasó así y naturalmente, y esto corrobora que naturalmente él sí era un apóstol, entonces actuaba como un apóstol. Y ahí él cuenta todo lo que pasó, la circunstancia y todo, y eso lo usa como un argumento. Pues eso fue de hecho lo que pasó, hermanos. Y aquí Pablo tiene que defenderse, pues los de Galacia le estaban acusando.
Entonces los de Galacia no estaban, hermanos, aceptando al Evangelio y por tanto tampoco al quien predicaba ese Evangelio, al Evangelio de la gracia, el Evangelio correcto. Tanto es así que Pablo al comienzo de la carta ya les dice: estoy maravillado de vosotros que habéis trasladado del quien nos llamó por la gracia de Cristo a otro. No que haya otro, sino que hay quienes os perturban para que salgan de ese Evangelio de la gracia. Y esa era la raíz de todo mal, hermanos. Esa era la raíz de que Pablo ahora se tiene que defender, pues ellos decían que él no predicaba este Evangelio correcto. Y luego más tarde va a decir: oh Gálatas insensatos. Después les va a decir: de la gracia habéis caído, de Cristo os desligaste, de la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. Va a seguir diciendo. Y les va a llamar a que vuelvan a la gracia. Y esta es mi proposición: que vuelve tú, hermano, si estás queriendo justificarte por la ley, vivir la vida cristiana, no teniendo este primer pensamiento de estar en la gracia, de gracia, por la cruz de Cristo. Si tú no tienes este primer pensamiento, vuelve a la gracia, hermano. Y esto es lo que Pablo quiere. Por eso les tiene que contar toda la historia de cómo comenzó su ministerio y cómo él actuó como un verdadero apóstol de acuerdo al verdadero evangelio, hermanos. Y que todos los argumentos están allí a favor de Pablo, lógicamente hablando. Todos los argumentos apuntan hacia el lado de Pablo, que está bien. Entonces ellos se quedan sin argumentos, se tendrían que quedar, hermanos. Pues la gracia le está ayudando a Pablo, entonces. Y este era el objetivo de Pablo, hermanos, al contarle toda esta historia, para que ellos vean que están tomando malas decisiones en cuanto a lo que Pablo predica, porque ellos se olvidaron a lo que mismo Pablo les había predicado, hermanos. Entonces el objetivo de Pablo es hacerles volver a entender ese mismo evangelio que una vez creyeron, hacerles volver a seguir creyendo en la gracia, hacerles volver a pensar por causa de la gracia, hermanos. A esa gracia en la cual una vez les dio vida, experimentaron poderes milagrosos por la fe y no por el obrar, hermanos, no por el oír la ley, sino por el oír con fe. Y fue allí nomás, cuando escucharon por fe el evangelio de la gracia, donde ellos tuvieron vida, y vida en abundancia, pues esa es la vida que Jesús prometió, una vida en la cual el Espíritu actúa en nosotros, hermanos. Así como cuando los ríos corren y fluyen, así nosotros vamos a tener vida, hermanos, por medio del Espíritu y en abundancia a todo aquel que cree, hermano, y tiene poder para hacer cualquier obra buena, pero al dejar que esa obra de Cristo se haga efectiva en nosotros por la fe, y así el Espíritu obrará en nosotros cualquier obra, maravilla para su gloria, hermanos. Por tanto, no hay que preocuparse, hay que descansar en la gracia de Dios, hermanos. Y eso es lo que Pablo les quiere hacer volver a la gracia. Les exhorta, pero para algo grandioso, algo bueno, hermanos. Hermano, tal vez tú has pasado mucho tiempo ahora en andar no de acuerdo a la gracia de Dios y estar extraviado en cuanto a esto. Como los Galacia, hermanos. Sí que puede pasar, hermano. Andar extraviado, andar como un bebé, como niños en Cristo, hermano. Pero tal vez han pasado poco tiempo o mucho tiempo así. Pero igual, hermanos, al igual que Pablo, yo te digo que vuelvas a las gracias y experimentes ese gran milagro, esa riqueza que es Cristo, esa herencia de Dios rica espiritualmente, y eso te va a suplir toda tu vida. Es la mejor noticia que tú puedes usarla y experimentar en tu vida. Es como que si alguien te dice: mira, los números de la lotería son 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh sí, es una gran noticia. Y vas y te apropias y llevas ahí y ganás y obtenés las buenas obras, hermanos. Es algo así lo que el mensaje de Pablo para los hermanos de Galacia, para que vuelvan a esta gran, riquísima gracia. Y yo también te digo que tú vuelvas, hermano, vuelve.
Tal vez tú tienes miedo de qué dirán los demás. Yo me entrego a esta gracia. No me van a cachar, no sé de qué, que creo algo sobrenatural. Pero si la vida es sobrenatural, la vida en Cristo es solo aceptar de gracia. Ellos están mal, son los judaizantes que están mal, hermanos. No sos tú, no es el evangelio de la gracia, sino son los judaizantes. Tal vez tienes miedo entonces de volver a la gracia, pero eso es ilógico, hermano, porque vos ya estás, si estás así, ya estás viviendo con temor, en miedo, por causa de los judaizantes que te hacen estar esclavos en hacer buenas obras, sin descansar en el poder suministrador del Espíritu que viene al creer en el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, es ilógico decir, tengo miedo en hacer esto. No, hermano, si tú ya estás con miedo, sal de eso y sé libre en Cristo. Ni por un momento te sometas a esos que te quieren sacar de la libertad, aquellos que expían la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, vuelve a la gracia, pues este es el mensaje de libertad que Pablo dice aquí, en todo el contexto de la carta. Es un mensaje poderoso, hermanos. Termino haciéndote diciéndote una cita de Aristóteles. Él no era un hermano en Cristo, pero dijo una cita que otro autor dijo, que él dijo, y la cita es importante para entender lo que es estar esclavos a un mal. Y la cita dice, un esclavo es una herramienta viviente, del mismo modo que una herramienta es un esclavo inanimado. Repito, un esclavo, uno que está esclavo, antes habían muchos esclavos que eran como una herramienta de otros. Era como un martillo. Oh, vos, esclavo, me servís para esto, vení, ayúdame acá. Hay una universidad en Estados Unidos que usaba a los esclavos para construir cosas y hacer cosas así. Siempre le ayudó a los esclavos. Tal vez los estudiantes pasaban así y decían, oh, esclavos, vení aquí, tú. Le trataban como una herramienta. Así es como dice Aristóteles aquí. Un esclavo es una herramienta viviente, del mismo modo que una herramienta es un esclavo inanimado. Como una herramienta también, por ejemplo un martillo, es un esclavo inanimado, claro, no tiene vida, pero lo tratan de la misma manera un esclavo viviente. Eso es lo que quiso decir. Y esto es lo que estaba pasando con los hermanos de Galacia. Estaban siendo utilizados como una herramienta por los judaizantes, pero ellos, hermano, estaban viviendo como si fuesen esclavos, como si fuesen una herramienta nomás de Dios, o bueno, como si fuesen una herramienta del pecado, del mal, así nomás, hermanos, sin considerar que ellos son libres ahora en Cristo, para estar en Cristo. Y sí, son esclavos ahora, pero de Cristo, de Dios, hermanos. Y esto realmente es ser libre. Y ahora ya no son más esclavos del mal, esclavos del diablo, sino que ahora son libres. Y esto era lo que ellos tenían que entender, hermano. O si no, vas a actuar como un esclavo. Vas a decir, yo no soy nada, yo soy un pobre, tengo que hacer obras para ser justo delante de Dios. Y eso es ser esclavo del mal. Pues el mal quiere justamente eso. Quiere que vos no explotes tu vida en Cristo, hermano. Tal vez tú ahora estás así y no puedes experimentar gozo, paz, no puedes mostrar testimonio de lo que realmente pasó. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que estés así y el mal quiere que estés así, para que tú no explotes y disfrutes de la vida en Cristo Jesús realmente. Y esto es mi mensaje para ti, hermano. Vuelve a la gracia, que es lo que te va a hacer experimentar la vida realmente en Cristo, para con ese primer pensamiento de considerarte ya estar en la gracia por causa de la cruz de Cristo, así puedas respirar y por lo tanto obrar bien y no como los hermanos de Galacia que estaban yendo en contra del Evangelio y obrando mal, frutos de la carne y todo por causa de no creer en la gracia y entonces no vivir por el Espíritu. Hermanos, que esto les sea de gran bendición hoy para ti. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.